Bien, señores, como todos los viernes tenemos al ingeniero José Israel Cuello y al doctor Cristino del Castillo. Antes de iniciar nuestra conversación con ellos, quisiera pasar una nota y un comentario corto que tiene que ver con una festividad y una invitación que hace la Iglesia Nuestra Señora de las Mercedes hoy, 23 de septiembre, a las 6:30 de la tarde, en el Templo Nuestra Señora de las Mercedes. Mañana es Día de las Mercedes, pero hoy es día del aniversario de la muerte de un sacerdote capuchino muerto en 1968. Ese sacerdote, hoy se cumple un aniversario más de su muerte. Un hombre con condiciones que personalmente yo admiro mucho al padre sacerdote Pío, se llama el padre Pío, y que se ocupó de la salud y creó un centro de salud en un pueblo pequeño donde él nació en Italia. De manera que hoy la iglesia invita, la iglesia Mercedes, a esa misa. Con respecto a ese sacerdote, quiero decir que tuvo mucho que ver en dos ocasiones con la República Dominicana. Él tenía los estigmas, pero la iglesia ya no habla mucho de esas cosas, ni habla tampoco de por qué convoca a veces a científicos a hablar de temas científicos en el Vaticano. Hawking, durante los últimos 3 años de su vida, asistía a unas reuniones con la Iglesia Católica. El Padre Pío, tenemos dos experiencias. Una que dicen milagrosa, nosotros no sabemos, pero la vamos a narrar, porque todos están muertos. En los años 50, en que Monseñor Veras aún no era cardenal, porque él fue cardenal en el 76, hizo un viaje a Roma y él fomentó aquí en la capital un grupo de caballeros que creo que eran fervorosos de la Virgen de Altagracia o eran de la Acción Católica. Uno de ellos tenía 10 hijos, uno de esos caballeros, y le dijo a Monseñor Veras, al padre Veras: usted va para Roma y yo quiero que usted le lleve esta carta al padre Pío. Y le dice Monseñor: yo voy a ir a ese pueblo porque lo voy a ver. Efectivamente le entregó un sobre cerrado y al mes, porque Monseñor Veras estuvo un mes en Roma en esa ocasión, regresó a donde su amigo y le dijo: mire, yo vi al padre Pío y él lo que hizo fue, recibió la carta y me la entregó sin abrirla y me dijo: dígale a su amigo que su hija se va a curar, que yo he orado por ella. Y le devolvió la carta, cerrada y sin abrir. Una señora con dinero logró viajar y logró una confesión con el padre Pío. Cuando se arrodilló para confesarse, ella misma lo contó. El padre Pío le dijo: no venga a confesarse, vaya y arregle el lío que usted hizo en su país con una familia que usted desbarató. Punto. No hago ningún otro comentario. Pero él tenía un buen servicio de inteligencia. Yo no sé. De allá arriba, miren. Hoy a las 6 es la misa de ese sacerdote. Decían que él tenía mal humor. Tenía mal genio. Sí. Él decía: yo soy muy rudo. Él era muy así, esas cosas así. Váyase de aquí. Bien. Señores, tenemos al ingeniero Cuello y hay un tema que nosotros no podemos dejar de tratar,
por suerte vino en el paquete, y es si realmente, independientemente de cuándo termina la guerra, y que todas las guerras son malas y que no hay nada que justifique una guerra. José, se han formado ya definitivamente dos bloques, el de la OTAN, que hace mucho está formado, y el que se formó con Irán, China, Rusia y Corea del Norte. ¿Y eso va a permanecer o eso solamente tú piensas que es transitorio? No, esos son los cuajes los cuajos, los coágulos que se van formando, organizando, de la nueva geopolítica mundial, en que, fíjate que la alianza chino-rusa tiene una cabeza distinta ahora. Putin, muy bravo, muy guapito para este lado, es modesto cuando el chino le dice, quiero comprenderte. Pero el chino es el líder de esa situación. Y potencialmente puede ser la India también. Y potencialmente puede ser Irán. Pero ese cuajo del mundo islámico, mundo asiático, hoy tiene dos opciones, China o Rusia. Rusia está disminuida. El espasmo de disolución del mundo socialista, de la reunión de diciembre del 91 en Minsk, presidida por Yeltsin, un mes antes de entregar el poder a Putin, que era su vicepresidente, en que se decidió quitarse de arriba la periferia histórica de la Rusia imperial, se ha convertido en irreversible. Yo no sé cómo se mueve el mundo asiático, no lo sé. Hay mucha confusión, ahí hay gente que no se ha dado cuenta que son independientes, probablemente. Pero el mundo europeo de la Rusia imperial se desprendió de ellos, sencillamente está desprendido. Incluso Bielorrusia, que todavía se ve vacilante y sirve de comodín para resolver determinadas situaciones, se va a desprender de Rusia. Porque esas son situaciones ancestrales que ahora cuajan en la debilidad del imperio. Eso comenzó a ocurrir cuando se desplomó la Unión Soviética, porque toda esa Europa del Este inmediatamente salió corriendo para la OTAN, para afiliarse ahí, claro, y de alguna forma estar del lado de los vencedores y no de los vencidos. Bueno, porque eso fue un endoso. O sea, al término de la Segunda Guerra Mundial se reunieron y dijeron, bueno, yo me quedo con este pedazo y tú te quedas con este pedazo. Los Estados Unidos manejaron su pedazo, como hemos visto, y llegaron a crear la OTAN. Es mentira, es un instrumento de ellos, incluyendo Alemania, son parte de ellos. Menciono Alemania porque Alemania era la cabeza de la Segunda Guerra Mundial, fue derrotada en la Segunda Guerra Mundial y logró incluso unificarse sin guerra. Hasta ahí llegó el éxito de Alemania en la posguerra. Alemania es un país tan poderoso que se reconstruyó dos veces en un solo siglo, de guerras que ellos provocaron. Entonces, habrá que entender que cogieron la lección de estar provocando guerra, porque con la paz le ha ido mejor. Esa es la realidad. Ahora, ¿por qué siempre ha habido una línea de contención de Rusia y no de Alemania? Porque Alemania fue la que provocó las últimas dos grandes guerras. Sí, claro. Es así. Pero la contención de Rusia es ancestral. O sea, para Churchill fue un trago muy amargo tenerse que aliar con Rusia, a la que él había combatido muy profundamente en la Segunda Guerra Mundial. Y fue una alianza forzada que empezó. ¿A quién le tiró a Estados Unidos la bomba atómica? ¿A Japón? No, fue a Rusia. A Rusia, claro. O sea, detente, que te destruyo. Sí, pero hay una situación. Porque el ejército ruso era capaz de llegar a París. Sí, pero Tenía por qué hacerlo, porque París no combatió en la guerra
en la Segunda Guerra Mundial, fue aliado de los alemanes. Pero hay una situación que a mí me llama la atención, desde los bleachers, porque el Caribe y República Dominicana es un bleacher, pero de una posición muy, muy difícil y lejos. Y que ahora esos bloques no participan en la guerra. Entran a la OTAN, salen de la OTAN, amenazan con entrar a la OTAN, los chinos y los asiáticos se unen, pero no participan en el conflicto. Asusan, soplan, lo que sea, pero oficialmente no participan. Oficialmente está Ucrania y Rusia solamente. ¿Cuál es la razón? Aparecen armamentos, aparecen cosas que los otros le dan, pero... La ayuda militar que se le ha dado a Ucrania es poderosa. Sin ella, Ucrania hubiese sido aplastada hace No rato. aguanta el ataque. No aguanta. ¿Por qué? Realmente es un enfrentamiento entre Rusia y la OTAN. Exactamente. Exacto. Sí. Con todos los participantes activos. Y ese tema ahora, José, de que él pide un plebiscito para pedirle que le confirmen que el territorio que él ocupe, que se queda Rusia con ese territorio y se lo Él rechaza tuvo tiempo de hacer esos plebiscitos con más legitimidad que ahora. antes de la guerra. O sea, él tomó sin problema una parte de Ucrania, incluyendo Crimea, y pudo haber hecho esos plebiscitos tranquilamente, porque eso se mantuvo por años tranquilo. Hace 4 o 5 años que él se tomó esos pedazos. Hacerlo hoy en este clima de guerra no tiene Y legitimidad. es que hay un pedazo de Rusia dentro de Ucrania que yo veo que el ucraniano como que hay una parte que es rusa. Mira, Ucrania fue antes que Rusia. Kiev fue antes que Moscú. Ajá, ¿eh? La capital fue Kiev por muchos años, antes de ¿Quién Moscú. creó la Rus de Kiev? ¿La qué? La Rus de Kiev, cuando Rusia era la capital de todos esos dominios. Fueron militares rusos que salieron de Novgorod, que era una ciudad cercana a Leningrado. Recuerda que todos esos territorios fueron dominados durante muchísimo tiempo por los mongoles y quienes los liberaron durante más de 100 años. Sí. Quienes liberaron todos esos territorios fueron los rusos. Pero los mongoles se metieron hasta Moscú. Todos esos territorios lo dominaron ellos. no. Todos. Hubo un momento que Mongolia fue el centro de la humanidad. Sí. Genghis Khan llegó hasta lo que es la Europa moderna. de Entonces hoy. Ucrania Y ahí- no es primero que Rusia, No, porque te vi haciendo así. no. Quienes crearon, lo que pasa es que en ese proceso de expulsión de los mongoles, los rusos se dieron cuenta de que ahí había un tesoro, tierra fértil y además de eso una ubicación geográfica excelente. Y entonces ahí se creó la capital, la Rus de ¿Y Kiev. cómo? Ahora esos pueblos tuvieron un origen común, Bielorrusia, Rusia y Ucrania. ¿Y cómo se hace Rusia de esos territorios asiáticos que hoy detentan? Eso fue por la vía de la Esa es conquista otra cosa. también. Porque yo lo he citado muchas veces, Lenin decía que Rusia era la cárcel de los pueblos. ¿La Eso fue cárcel? de los pueblos. Todos esos territorios Rusia los ocupó. Y después entonces la solución que se le buscó cuando se creó la Unión Soviética fue la creación de la federación. Ese es el origen. Lenin planteaba la solución del problema nacional, reconociéndole autonomía a todos esos pueblos que tenían su idioma, su cultura, sus tradiciones. Y entonces ahí fue cuando nace la Unión de Repúblicas Socialistas, la Unión de 15 repúblicas, pero Rusia a su vez era una federación también. O sea que la cantidad pero coja Ucrania ahora mismo. En Ucrania se habla húngaro, ruso, el propio ucraniano. Zelensky aprendió a hablar ruso el otro día. La película que está, ingeniero, que usted citó aquí, El servidor público, está grabada en ruso. Está grabada en ruso. El presidente de Ucrania, que después quería prohibir el ruso, la grabó en ruso. Sus películas estaban grabadas en ese idioma, porque Sí, había muchísimas... pero además, Rusia tuvo una particular actividad de penetración nacional en Ucrania. O sea, trasladó miles de familias rusas
al territorio ucraniano como una forma de ocupación durante todo, porque Ucrania le dio mucha carpeta en la conformación de la URSS. Los levantamientos fueron fuertes y hay una cantidad de material que está saliendo ahora. ¿Y ellos tenían diferencia cuando la URSS, Ucrania con Rusia? Bueno, hay unos libros sobre la hambruna que estremecen, una hambruna forzada. Acuérdese, ingeniero, que Crimea era parte de Rusia y el Donbass fue parte de Rusia también. Y eso justifica la presencia de todos esos rusos ahí. Usted va a Odessa, Odessa es ruso, totalmente, casi totalmente. Su población es ruso, lo que hablan ahí. Ingeniero, ese llamado de Vladimir Putin que va a convocar reservistas y hace hasta un amago de amenaza nuclear en estos días, que incluso, yo no sé si será propaganda o si será real, que dicen que tan pronto le hace ese anuncio, se dispara la venta de boletos aéreos en Rusia, de gente que no quiere ser reclutado en un servicio militar. Las fotos son espeluznantes hoy de la gente saliendo de Rusia en edad de contingentación militar. Eso ha desarrollado dentro de Rusia una resistencia enorme. Es una improvisación más de un derrotado. ¿Cómo tú vas a formar 300.000 reservistas con la guerra empezada? Esa gente no se entrenan en menos de 6 meses. Pero ese ajuste... Eso toma meses, eso es verdad. Ese ajuste, como tú le llamas, geopolítico, ¿lo produce la guerra o eso estaba latente siempre? Pero eso se expresó al término de la Unión Soviética. Ya ese ajuste estaba claro, de que los países periféricos de Rusia miraban hacia Occidente. Yo no sé los países no periféricos de Occidente, que son los TAN, Uzbekistán, Tayikistán, eso yo no entiendo ese mundo. Pero es muy significativo que esta reunión del mundo asiático se haya hecho en Samarcanda. Sí, pero todos los que están... Porque Samarcanda fue el reino, la cabeza de un reino muy poderoso. Desde Finlandia hasta abajo, hasta el sur, toda esa frontera, esos países que tenían frontera con Europa, se fueron con la OTAN, o algunos. Pero desde Finlandia. Mira, hay varias situaciones. Los países bálticos fueron un juego de ficha entre Alemania y Rusia, entre la guerra. Eso fue zarandeado todo el tiempo. Zarandeado. Es más, hay una ciudad que se llama, yo la conocí como Königsberg, que era la cuna de un gran escritor alemán, el templo que se llama Kaliningrado. Kalinin es el primer presidente de la Unión Soviética. Ese Kaliningrado ni siquiera tiene frontera con Rusia. Sí, para llegar a él hay que pasar por los países bálticos. Y ahora hay un lío con eso. Pero claro, pero es la salida rusa al Báltico, que se mantiene. Eso fue en el acuerdo de Hitler y Stalin. Ahora, el doctor le hacía una pregunta, ingeniero. Está en marcha este proceso de recomposición geopolítica. Esto de la división del mundo en dos polos, porque vivíamos en un mundo unipolar y ahora se está conformando un polo distinto. ¿Eso cómo va a ir evolucionando? ¿Qué se puede prever en ese sentido? Con una China que es la segunda potencia económica que está presidiendo eso. Pero vámonos al pasado. En la Edad Media, ¿dónde estaba el centro de la humanidad? En China, en Asia. Sí. En el Renacimiento se comenzó a trasladar a Europa y al Mediterráneo. Pero con el descubrimiento de América se potenció Europa. ¿Quién era la capital de todo ese mundo? Inglaterra. Porque tras el inicio del traslado, ellos vivieron su revolución industrial, en disputa con Alemania, que también vivió su revolución industrial concomitantemente, pero Inglaterra la inició. Inglaterra, desde entonces hasta la Segunda Guerra Mundial, fue
la capital del mundo occidental. La Segunda Guerra Mundial la gana Rusia, pero de este lado la gana Estados Unidos. ¿Por qué? Porque allá no explotó una bomba, Claro. mientras que Rusia fue destruida. 18 millones de hombres murieron de Rusia en la Segunda Guerra Mundial. De Estados Unidos no solamente murió una cantidad mucho menor, no sé cuál, sino que no cayó una sola bomba en su territorio, no se destruyó una fábrica. La primera bomba que cae en Estados Unidos alguna vez en la historia es la de la Torre Gemela. El otro día, en este siglo. Y lo de Pearl Harbor. ¿Eh? Y lo de Pearl Harbor. Pero Pearl Harbor no era de ellos, eso era una ocupación, hija de la guerra con España. Ahora la situación del Reino Unido. Se acaba de morir la reina. Con eso murió la corona. Murió. La corona murió. Así, ¿Tú crees? ahí va mi pregunta. Oh, pero un muchacho que a los 72 años que consigue empleo. Bueno, Puede gobernar. creo, Oh. porque es rey de Inglaterra. Sí, pero, hombre de la Unión de- óyeme, pero como que tarde para conseguir trabajo. Ahora Es más, ya en Inglaterra han salido artículos en la prensa diciendo que renuncie, que se lo dé al hijo, que está viejito ya, que el hijo, ¿verdad? tiene como 50. No, pero no es una institución que no tiene ninguna fuerza. Esta señora le daba una cierta, un cierto decoro, un cierto, ¿qué te digo? Forma de ser, pero eso se murió. ¿Hay algún mérito en haber permanecido siempre igual mientras el mundo cambiaba, que es lo que decían de la reina? Exactamente, Sí, pero el mundo problema cambió. más serio que tiene ese rey no es los años que tiene, es que su madre nunca confió en él. Ese fue el problema. No, pero- Yo a este loco no le voy a dejar el poder. Y como dicen, el prestigio no se hereda. Es seguro. Ella misma es hija de una decisión forzada. Hay Hubo hay un rey que lo quitaron porque se casó con una americana. Sí, ¿Eh? sí, sí. No lo va a creer nadie. Hay una Como la princesa pequeña- Diana se murió en un accidente. Hay No, una hombre, no. pequeña Estaba preñada de diferencia un también egipcio. que se está tratando de salvar entre el zángano de España y el hijo. Se está tratando de marcar una diferencia para mantener el prestigio de la corona, pero ahí yo creo que se fue a pique también. Ahí le dieron un espaldarazo, El problema- invitaron a Juan Carlos. Le dieron Invitaron a Juan Carlos al sepelio. al sepelio, Sí, sí. sí, porque eran primos. Sí. Óyeme, en la Primera Guerra Mundial, el zar de Rusia, el jefe de Alemania y el jefe eran primos hermanos los tres, nietos de la misma abuela. Sí, porque un zar que se casó con una Y la alemana. esposa Sí. era princesa en Grecia. Sofía. Sofía, sí. Y es prima de toda esa gente. Eso es una guerra del pasado. Es una institución del pasado. Inglaterra, que hizo la primera revolución industrial conocida en el mundo, tiene la institución más anacrónica al frente. Y en el caso de España, la pobre no sabe qué vivir, si en la monarquía o vivir en la república. Las repúblicas han fracasado y las monarquías han fracasado. Esa es la realidad. ¿Y Francia qué hizo? No, Francia hizo la gran revolución francesa. revolución. Después de la revolución se acabó eso. Después de Luis XVI. Se acabó. Digo, Napoleón se coronó emperador. Bueno, Pero ya eso fue un ramalazo. Ahora, Inglaterra tiene el problema, la secuela negativa del Brexit. Tiene por ahí una inconformidad con Escocia que quiere un referéndum. Tiene una crisis económica seria, muy seria. Eso no se resuelve con corona. No, por eso yo digo, la muerte de la reina puede desatar ahí alguna situación, algunos cambios más o menos importantes en esa sociedad. A mí me parece que el Brexit es una de las cosas más absurdas que se pueden haber hecho en el mundo. Es difícil justificar eso. Entender eso. Sí, sí. Cómo una nación se aísla de un dominio que está perdiendo. Porque su liderazgo en Europa siempre fue cuestionado. Eso de cruzar el canal de la Mancha era complicado. Pero imagínate tú ahora. Ellos salieron de Europa. Ellos se aíslan.
Pero señor, usted lo que no tiene que ser isla. Ustedes siempre lo han querido considerar isla. Pero, No, a mí lo que me parece es que esa decisión estuvo muy marcada, muy influenciada por una campaña contra los inmigrantes, que quizás eso fue lo que más pesó en el momento de que la gente votara a favor del Brexit en algún momento. pero bueno, ¿cómo tú no vas a tener inmigrantes si has sido país colonizador? A ellos no se lo aclararon. Bueno, ¿cómo tú puedes mantener la corona reinante en Isla de las Antillas y no dejar que esos isleños vayan allá? De ninguna manera. Hay momentos en que tú ves, por ejemplo, el otro día el jefe de la banca central de Inglaterra era un canadiense, pero esos son individuos. Ahora tú caminas por Londres, por cualquier ciudad, y los inmigrantes son marginales. Son marginales. La masa de inmigrantes marginales no está integrada. Ese problema de la integración racial es un problema complicado porque la mezcla racial se forzó con la esclavitud. Se trasladaron gente de un sitio a otro como esclavos. La palabra esclavo y eslavo son primas hermanas. Los primeros esclavos fueron los eslavos. ¿Qué definen el bloque asiático? Rusia, China, Irán y a veces se dice India, pero la India se salió. No, la India participa discretamente. Bueno, la India es un mundo propio, completo, con muchísimas complejidades. El segundo hombre más rico del mundo es un hindú. Hoy, después de Bezos es un hindú, de cuyo nombre no me acuerdo. Pero es el segundo. Pero ese bloque es un bloque con todas las características de la OTAN o tiene un componente económico diferente. Ese bloque está compuesto fundamentalmente por Rusia y China, hoy. Sí. Pero liderado también por Rusia y China. Pero Irán se está incorporando un poco más. Lo necesita, porque la agresión de los americanos con Irán ha sido muy dura. Estados Unidos se metió en el mundo iraní y descompuso su curso normal cuando quitó a Mossadegh como primer ministro, que era un reformador. Ahí se le fue la corona, de paso, y terminó en un reino religioso. Ahora, ingeniero, Que es doblemente negativo. La religión y la corona juntos, imagínate. hay algo que a mí me luce como curioso. Normalmente las intervenciones, las guerras, siempre ha habido recursos naturales de por medio. Esa ha sido la motivación de un montón de enfrentamientos. Pero claro. Pero ahora yo veo en la estrategia de Occidente que en vez de acercarse a las materias primas, están haciendo lo contrario. Hay una competencia grande con China por el predominio. Pero resulta que las materias primas fundamentales están en Rusia, que es el almacén de materias primas del mundo, y está Oriente Medio. Estados Unidos y el bloque occidental se están separando de Irán, que tiene petróleo, aunque ahora quieren más o menos cierto entendimiento, de Arabia Saudita y algunos de los países productores de petróleo, y de Rusia. Entonces, ¿cómo van a tener competitividad si se están alejando de los recursos naturales que son imprescindibles? ¿Qué buscaban en Afganistán las dos potencias? Precisamente eso. ¿Pero qué producto? ¿Cuál era la materia prima? No, lo que estaban buscando era primero incidir en la zona del Asia Central, dominada por los rusos, históricamente. Desde ahí, en el corazón de Asia, ellos proyectaban poder hacia esa zona. Pero al mismo tiempo, ahí hay petróleo y hay gas, y había unos proyectos de gasoductos para independizar a Europa del gas. Lo único que se le olvidó a Rusia ahí fue que en Afganistán nadie ha triunfado. ¿Nadie? Nadie ha conquistado ese espacio. Sí, pero Porque se fueron, pero ¿por qué vinieron los otros? La Si sociedad- vieron el ejemplo de Rusia. buscando recursos naturales, como dice Cristino, pero las sociedades tribales no se organizan, no se emparejan jamás.
son tribus. Pero existen, ¿por qué existen? ¿Quién es la cabeza? Eso no es un disparate, algo pasa ahí. Bueno, las tribus dominan, A veces las tribus actúan, parece como... pero socialmente no son estructurables. Es el caso de Haití, es una sociedad tribal. Sí. O sea, y además de TAN, ¿qué tienen de interés y qué tienen en común todos esos productos todos esos países que terminan en TAN? Por lo general la religión, La religión. sí. Pero la religión es el elemento más primitivo de la cohesión humana. Entonces el Pakistán se le quedó a Rusia. Porque es el único TAN que no pudieron No, pero tener. Pakistán no tiene frontera con Rusia, está muy lejos. Está lejos, sí. Fra- Está entre Pakistán- India y Afganistán. Pakistán está entre China y la India. Sí. Y Esos son- Afganistán. esos- Y esos son- Afganistán. y Afganistán. Esos son los que se pelean eso. Eso es lo que tiene a India cerca de Rusia. Porque India tiene un conflicto territorial con China, tiene un conflicto con Pakistán. Los dos son potencias nucleares. Y entonces tú tienes que tener un amigo que te pueda dar una... Históricamente India ha tenido muy buenas relaciones, desde la Unión Soviética con Rusia. ¿Y los chinos tienen internamente problemas con los mongoles o no? Claro que sí, que lo tienen con los mongoles. Es que ese es un problema Y ancestral. el mundo es un lío en todas partes. Mire, y No, porque el mundo tiene niveles de desarrollo distintos. Eso es todo, por eso que es un lío. Y cuando tú ves que pelean por Afganistán, pelean por las cosas primitivas, pero hoy resulta que la materia prima del mundo es el chip, que es un producto industrial. Con lo que se hace todo es con una cosa que le llaman chip. Yo no sé lo que es un chip, pero bueno. Ahí, sí, sí. Pero es el chip. Una bomba inteligente de esa tiene 252 chips de eso. Sí. Una bomba. 200 252. Ingeniero, chips. Sí. el Kurdistán que lucha por su reconocimiento como país, ¿eso es una frontera mal trazada o es una parte que se considera que merece su independencia de uno de dos países? No conozco ese tema. que- no. es que- Pero mira, Porque dice que en Irak, o sea, parece que tiene una parte en ese territorio y quieren, ellos luchan por un reconocimiento de nacionalidad y de territorio. lo que pasa es que a Irak desde Estados Unidos lo descompuso. Ujú. El gobierno laico posible en Irak era Saddam Hussein. Que manda el más fuerte. Que manda el más Mandar es más fuerte. Tú vienes y lo descompones y ahora resulta que es un caos y un desastre. Es lo mismo que la preferencia de Estados Unidos por China y no por Latinoamérica. Si lo que Kissinger, porque no fue Nixon, Kissinger, concibió para mortificar a la Unión Soviética, desarrollar a China, lo hubiesen hecho en América Latina, hoy no estuviera caminando gente desde Chile a pie a la frontera americana. Tan sencillo como eso. Simplemente hacer la fábrica de chip fuera de su territorio, barato, pero hacerle en América Latina. Ingeniero, el caso de Alemania, la dependencia del gas ruso, los oleoductos que están ahora mismo cerrados, ¿cómo usted cree que puede terminar El eso? hidrógeno lo va a resolver. El hidrógeno. Sí. Eso es un factor que acelera el proceso que estaba en los laboratorios del hidrógeno para el uso industrial. Y cuando eso está desarrollado, todo lo otro se vaya a la porra. Bueno, eso tiene 2 siglos nada más. ¿Eh? Tiene 2 siglos nada más. El cristianismo tiene 20 siglos. Pero el hidrógeno es inagotable. Claro, pero se resuelve el problema energético de la humanidad con la fuente natural Y además de la energía que es el Y sol. soluciona el problema del medio ambiente también. Se resuelven los 2 problemas. Sería una maravilla. Porque el medio ambiente no se ha resuelto con bonos del medio ambiente, no se ha resuelto nada. Ese problema crece y crece sin resolverse. Lo resuelve el hidrógeno, pero sobre todo resuelve la dependencia
tú puedes ser Todo el autárquico. mundo es autónomo. Todo el mundo, tú no, Porque tienes eso no- tú no tienes factura energética, porque el sol sale para todos. Y no podrá parecer luego que alguien que tanto consumo de hidrógeno disminuyan ese gas en el mundo, ¿De qué está hecha el agua? Dime. del hidrógeno. H2O. Sí. Dos de H y uno sí. de oxígeno. Hay que tener dos. La incógnita que hay en esa ecuación es qué se va a hacer con el oxígeno. Porque por cada 2 moléculas de hidrógeno que tú sacas, tú tienes que buscarle destino a una molécula de oxígeno. Y ese es el gran problema científico que está planteado hoy. El resto está resuelto. No entendí bien esa parte, quizás porque yo... H2O tiene Sí, 2 de hidrógeno. sí. Ok, le quita uno y lo convierte en combustible. Ahora, ¿qué va a hacer? ¿Cómo va a completar el H2O del resto? ¿Qué tú haces con el oxígeno que te ¿Qué hace sobra? con el Y resto? eso no se libera. No, No, eso hay que buscarle uso. hay que No, buscarle más. Hay que Hay buscarle que uso buscarle porque eso uso. puede crear Se lo venden, complicaciones. lo venden en tanques. Eso no así. baila solo. Lo venden. Eso no baila Por solo. algo es H2. Pero Sí. fíjate, el problema oxígeno. del el agua de la humanidad, que se decía que pronto el agua iba a ser más cara que el filete. El agua de mar, el agua que consume la humanidad, el agua no salada, es apenas el 2% del agua de mar. De 2 a 3% del agua de mar. Entonces tú tienes ahí agua fresca para todo el mundo. O sea, son muchos los problemas que Y se pero resuelven. también mucha gente pierde, dice, el 2%, pero ese 2% entero se va al mar. Entero. Limpio o sucio, pero se va al Termina mar. ahí, sí. Sí. ¿Eh? Termina ahí. Termina ahí, sí, pero tú tienes que montarlo para afuera. Claro, si tú reduces el daño climático que ha hecho el combustible fósil durante 2 siglos, lo reduce a 0, ¿m? Tú vas a tener más agua. Y cuando Julito Suero viene y dice aquí, sí va a venir la desalinización, pero eso no es tan fácil por montar una planta. ¿A qué se refiere él? ¿Montar una planta de qué? De quitarle la sal al mar, al agua del mar. Bueno, precisamente ayer estuve leyendo un trabajo sobre ese conflicto y el uso del hidrógeno, porque hay un elemento nuevo, el llamado grafeno, que dicen que sirve para todo, pero yo no he visto que haya servido para nada, pero que tiene mucha potencialidad, que permite acoger las moléculas de oxígeno y desalinizar el agua a muy bajo costo. Pero se está usando para todo, yo veo esa palabra en todas partes, ¿Cuál? grafeno. Sí, pero el uso efectivo del grafeno todavía no ha llegado. Tiene mucha potencialidad. Yo no entiendo su funcionamiento, hay que estudiar más. ¿Qué es el grafeno? No sé. Pero es un santo. Pero su estado es líquido, sólido, gaseoso. Es una malla molecular que permite múltiples combinaciones. Tiene una resistencia enorme, superior al acero, pero no veo en qué se haya empleado en lugar del acero. Pero, por ejemplo, para eso que se planteaba de en qué se va a gastar el hidrógeno, ahí hay un uso en la desalinización con el grafeno. Pero ya ese es un tema de laboratorio. Hay un tema que es más de este mundillo nuestro, Sí. que es lo que se está ahora mismo aterrizar. batiendo. El tema de la cámara de cuenta. ¿Cómo te visualiza esa situación? Bueno, ayer salió un artículo magistral de José Luis Tavera, que publica los miércoles el Diario Libre, donde se mete en el problema, en los conflictos que hay en la Cámara de Cuentas, alrededor de sus tareas. Que entiende él que se ha tratado de abortar temas de sus tareas alrededor del conflicto que puede existir o no de carácter personal. Es un artículo muy bien estructurado y muy bien llevado. Y además con la virtud de que saca del olvido el tema Odebrecht. Porque el Procurador General de la República,
en sus funciones de procurador, no sé si le correspondía, fue y negoció un acuerdo con Brasil en que se cerró la reclamación dominicana sobre Brasil sobre la base de que el soborno estaba limitado a los 92 millones de dólares que recibió Rondón por sus diversos servicios a Odebrecht, muchos de los cuales eran puramente empresariales, otros por su categoría de representante de Odebrecht y otros por comisiones. Bueno, y eso no es así, porque la propia Odebrecht, después de esa firma que lo liberaba de otras obligaciones con respecto a la República Dominicana, admitió que ellos reservaban el 22% de todas sus operaciones en el mundo para fines de coimas y sobornos. Eso está documentado. Y de eso nos tocaron a nosotros 92 millones. Eso, no, 92 no, el doble según la ley dominicana, o sea, el doble. Pero es que el 22% de Punta Catalina, por ejemplo, que es un contrato de Odebrecht. Pero no era el 22% del total de sus ingresos. No, del total de sus operaciones. De sus operaciones. O sea, tú contratabas un canal de riego de 100 millones de dólares. El 22, tenía que poner el 22% para regalarlo. Lo cobraba en 122. Y lo cobró. De manera que cuando tú reservas, si no pagas, te quedas con eso. Ese dinero es de la República Dominicana. Porque ellos lo han admitido como reserva contable. Y en República Dominicana para conseguir un contrato hay que dar tanto dinero, porque eso es mucho. Eso da para repartir dinero en la isla entera. Pero el contrato de Odebrecht no se ha cerrado sobre Punta Catalina todavía. Eso es mucho dinero lo que hay ahí como comisiones pagadas o por pagar. Porque cuando tú reitero la idea, que un auditor me contradiga, cuando usted reserva en contabilidad, ese dinero está ahí y si usted no lo paga es ganancia. Ahora, ¿qué tiene que ver la Cámara de Cuentas con todo Pues eso? la Cámara de Cuentas tiene que supervisar. No, mucha gente no sabe para qué sirve la Cámara de Cuentas, porque hasta ahora no ha servido para nada. Ahora sirve para todo. No sirve para Hasta nada. para Ellos remedio. tienen que demostrar que sirve para algo. Sirve para excusa. ¿Eh? Para excusa sirve. Miriam Germán demostró que la Procuraduría General de la República sirve para algo. Ahora, recientemente, demostró, lo ¿verdad? demostró, sí, pero hasta ahora no servía para nada. Esa es la realidad. Hay que demostrarlo. Y ese es el desafío. Bien, yo tengo unos temas que quisiera no solamente oír la opinión tuya, sino... Además, agrégale, espérate un momento, que Lula vuelve al poder en Brasil. Lula es el padrino de Odebrecht. No nos perdamos en eso. Bueno, vamos a ver qué pasa ahí. José, Cristino, la opinión de los tres. Desde el punto de vista práctico, se sabe que educación no lleva, no está jugando el rol que debería jugar en la formación del periodo de nacimiento hasta la emancipación escolar, que se supone que es o un bachillerato o una profesión. Siempre ha tenido de déficit. Ahora mismo, desde el 19 que se declaró la pandemia, finales del 19, 6 meses del gobierno pasado, 2 años de este y lo que va. Realmente se perdieron 3 años escolares, Sí, definitivamente. sí. Quiere decir que yo puedo decir que el que estaba alfabetizándose en el 20, en el 23 todavía no sabe leer. Muy pocos.
muy pocos de los que estaban en tiempo de alfabetización. No es cero, pero se perdió básicamente. Claro. En todo el sistema, incluyendo el universitario. Es una catástrofe mayor que cualquier cosa que haya pasado en este país. Eso es lo peor, ¿verdad? Sí. Porque a una educación deficiente, tú la Que igualas, ya existía. tú la igualas a cero. Dicen no educación. Esa es la realidad. Todos los ministros que tuvieron en ese periodo no entendieron que había que garantizar la educación por encima de todo. Carlos, ¿y tú que tuviste la experiencia en tu casa con un estudiante en esa edad? ¿Hasta dónde perdió esa persona educación? Es que no es lo mismo, porque hubo una serie de cosas como las prácticas, la presencia, el monitoreo cercano. Fíjese nada más, doctor, de que pasó todo el mundo. Es decir, a todo el mundo ya eso es un asunto de que refleja una falta de supervisión. Usted me dice, yo escuché madres diciendo, ¿cómo es posible que mi hijo tenga A en todo si ni siquiera ha ido es decir, no hubo la rigurosidad sin evaluación, con la cual sin evaluación. Sin evaluación, nada. Doctor, ¿Cómo se evaluó esa? Y la educación doméstica, eso de que hasta dónde un padre puede en una casa suplir un maestro. Siempre. Con todos los problemas de manutención. Siempre hay una parte del trabajo que se hace en las aulas y la otra parte se hace en el hogar. Se debe hacer. Por eso es que tiene que haber un vínculo de la familia con la escuela, la asociación de padres, como se dice aquí. Eso es una cuestión fundamental. Ahora, siempre dije durante la pandemia, mucha gente no entendía eso. Hay que hacer un compromiso con la educación. Nosotros veníamos de una etapa, usted recuerda que Melanio Paredes, cuando fue ministro de Educación, se inventó un programa llamado 1000 por 1000. ¿Por qué? ¿Cuál era la esencia de ese programa? Conseguir que se impartieran las horas de clase que estaba estipulado. Eso no se pudo, eso nunca se pudo lograr. Aquí se daban 2 horas de clase al día prácticamente, en promedio. Esa era la realidad nuestra. Con unos profesores que además de eso acusan un montón de deficiencias. Y entonces yo creo que nosotros pudimos haber aprovechado esa coyuntura de la pandemia para hacer una revolución en lo relativo al uso de la tecnología de la comunicación y la información, su incorporación al proceso de enseñanza. Porque nosotros dimos una serie de pasos, pudimos haber avanzado un poco más en eso. Se hizo un esfuerzo porque hubo países en donde simple y llanamente cerraron las escuelas. Nosotros aquí por lo menos hicimos un intento. Sí. Ahora, debimos habernos empleado más a fondo. La causa, José, mira, nosotros tenemos los colaboradores de la revista, que ninguno es pagado. Son personas que vienen a ayudar y a decir cosas. El doctor Hanna resolvió un problema profesional, él y a nosotros, diciendo, la salud no tiene precio, pero tiene un costo. José Israel Cuello, la educación es un negocio aquí. Ha sido un modo de vida para muchas personas. Ha sido un apostolado para muchas otras. Pero en todos los niveles, porque yo te digo a ti, el actor principal que impide que aquí haya una seguridad social como debe de ser, no se dice que es el médico, porque el médico tiene prioridades, pero en educación es el maestro. Naturalmente. Y es el culpable de lo que está pasando. Como es el héroe de la era de Trujillo. ¿El héroe? De la era de Trujillo. Todo lo que se construyó en la era de Trujillo, lo construyeron 20 maestros, 20 o 25 maestros en distintos sitios del país. En cada provincia, en cada capital de provincia, hay una maestra o un maestro meritorio, recordable, memorable, que construyeron el país. Sí, pero en educación tú acabas de dar algo, y es, cuando tú revisas nuestros municipios y tú dices Asua, Pimentel, 2 o 3 municipios que sobresalieron sus hombres. Tú dices, ¿qué pasó? Una maestra o un maestro. Claro.
La señorita. Cuando tú mencionas a Anzo, a Pimentel, estás pensando en un maestro. Seguro, estoy Pues pensando. tú viviste ahí. Tal vez tú eres el más andariego de los 4 que estamos aquí, Sí, en ese tema. Pero tú tuviste maestro. sí. Tú lo recuerdas. Yo y lo recuerdo. Bueno, esos construyeron el país. Esos fueron los que hicieron con sus alumnos los que dirigen este país. Independientemente de lo que pasaba con Trujillo. Independientemente de eso. Y a pesar de hostilidades del régimen. Y se limitaron a no mencionar eso. Trabajar. Mira, hay un precedente en la ocupación americana. Las maestras, que eran muy pocas, las contratadas por el Estado para enseñar, no cobraron. Y con una máquina de coser mantenían su familia en sus horas de sueño. Hay un número de maestras, sus nombres se conocen en cada sitio del país. Ese fue el precedente que permitió que luego eso se proyectara en la era de Trujillo, se mantuviera en la era de Trujillo. Ahora, ¿qué pasa? Todo ese mundo se descompone a la caída de Trujillo al abrirse la emigración. La mayor parte de esos maestros se fueron a Estados Unidos, a Nueva York, y ellos son los que han manejado la emigración cubana, la emigración de todo en español, ese núcleo de maestros dominicanos. Bien. Yo me rompía la cabeza preguntando. Pero esa mística se perdió Sí, en sí. en el predominio sindical. So, Porque Ese es un gran problema que tenemos aquí. pero no cobrar, de no cobrar a cobrar lo justo. en todas las áreas. Oye, de no cobrar de las maestras Sí, sí, de la ocupación americana, que era heroico, a cobrar lo justo hay una distancia muy grande. Porque también hay que entender, deben cobrar lo justo. Yo me rompía la cabeza porque yo decía, caramba, el Líbano ha tenido problemas de todo tipo. 2 sistemas diferentes, dentro del país mandan musulmanes, mandan judíos, hay influencia de todas partes, hay problemas de guerra, pero yo me encontraba raro que pagaban los sueldos de los maestros. Y yo pregunto, ¿de dónde sacan el dinero? Hasta que un día alguien me dijo, ¿tú sabes de dónde? Esos gobiernos corruptos hicieron una excepción, porque habían gobiernos corruptos, y fue confiscar bienes de depósitos que tenían países de esos ricos petroleros en bancos libaneses, los confiscaron y con eso pagaban los sueldos de los maestros. Y por eso nunca se perdió, no importa que se estuvieran matando, clase había y maestros estaban pagos. Entonces, eso que tú estás diciendo, que a pesar de Trujillo, bueno, los que celebraron su aniversario en Santiago, en el Matún, no mencionaron a Trujillo y tuvieron problemas políticos. Pero Trujillo nunca le reclamó a los maestros que todos los días en la escuela no se impartían clases dirigidas a enaltecer el régimen, sino que esas mujeres, la señorita fulana, la perenceja, eso que nosotros recordamos. Esa gente no mencionó, en esa escuela no se mencionaba a Trujillo. No, eso no era el tema. Ese no era el tema. Y te voy a decir una cosa, ni en el Liceo Presidente Trujillo tú ibas y los traviesos, los pitalugas, esa gente que impartía en clases, tampoco tenían ese discurso todo el día. No, pero en el liceo secundario Presidente Trujillo impartió clases Pedro Mir y Tulio Arbelo. Y en el de señorita Salomé Ureña antes de irse al exilio. No, eso era un tema aparte. Había lambones, naturalmente. Seguro, no, siempre había, siempre aparecía. Y Caliese también. Y Caliese también. Seguro, sí. El inspector de la escuela normal nocturna, donde yo hice 2 cursos de bachillerato, apareció recibiendo a López Molina cuando vino de Cuba. Ahora, ¿qué explica la involución? Porque usted coge, por ejemplo, esa es una realidad lo que usted está describiendo. Nosotros hemos ido retrocediendo. En el caso de Haití, que es un país pobrísimo, ellos tenían también una escuela muy sólida, una educación preuniversitaria muy sólida. El tablazo se lo dio Duvalier cuando cerró la universidad. Esos profesores de la Universidad de Haití, que era muy superior a la nuestra en capacidad. ¿En qué época? Cuando Duvalier.
Esos profesores fueron a parar a Senegal, la mayoría, al Canadá, una minoría importante, y no volvieron jamás. Yo me asomé a ese tema en una ocasión. En Sosúa me encontré con un médico haitiano que había trabajado con un primo hermano mío, médico también, haciendo posgrado en Canadá. Y digo yo, pero tú... ¿Y esa gente no volvió? Espérate, este era hijo de un médico que era profesor allá y él médico también. Digo, pero Haití tú no has ido. Digo, no, yo nací en Haití, pero me fui muy temprano con mi padre y me contó lo de la universidad. Pero yo vengo aquí y me siento igual. Esta es una isla, es la misma isla, yo me siento bien, pero yo aquello no lo conozco. En otra oportunidad hubo una reunión aquí de ministros de Cultura, Lourdes, mi esposa era viceministra, y yo asistí a una recepción y pedí hablar con el ministro de Cultura de Senegal. En una recepción nos sentamos juntos, un traductor, y yo le pregunté por los profesores haitianos y se le iluminó la cara, hablándome de sus profesores. ¿Cómo se le ilumina la cara a uno cuando recuerda a Moza Bragurrea? Sí. Y cuando recuerda esa playa de profesores españoles que tuvimos nosotros, que coincidieron con nuestra generación universitaria y fueron nuestros maestros. Yo tengo la dicha de ser vinculado al magisterio, por eso el tema me seduce. No hay cosa que se adore más que un buen maestro. Claro. Mi padre fue maestro, mi madre fue maestra, mi esposa fue maestra, mi hermana, 2 hermanas fueron maestras, 3 también, porque Rafucha también fue, el menor fue maestro. Y cuando se encuentran con un estudiante, el recuerdo es lleno de amor. Y cuando tú ves un titular sin ver el texto, que te diga, alumnos del bachillerato de Cataluña en España aprenderán que en España hay una actual involución de derechos humanos. Bueno, España son 6 reinos o 7 reinos. ¿Son? 6 o 7 reinos. Las comunidades autónomas. Sí, que no se han podido integrar, y que viven en una garata permanente. Así como no ha podido definir su forma de gobierno plenamente y sacarle el jugo plenamente a esa forma de gobierno, fracasa la república, fracasa la monarquía, se alternan. Y no es... Pero tú te supones lo que es Juan Carlos, que tiene la oportunidad de restaurar la monarquía y la sucesión monárquica en su país, convertirse en un ladrón. ¿Pero por qué? ¿Para qué? ¿Qué va a ganar más que ser rey de su país? Teniéndolo todo. Que no se lo ganó. Se lo ganó por guardar silencio. Franco lo añuñó para que lo sucediera, pero calladito, sin hostilizar a Franco. Y entonces viene y se pone a coger peseta. Eso es una falta de dimensión, medir la estatura de su poder. Es que hay tantas cosas. Esos 3 años yo creo que se perdieron. Ustedes coinciden en que se disminuyó y yo creo que se perdió. Usted habla de los catalanes, pero lo que hay algunas cosas, Carlos, tú hablas con niños de ahora y ellos con esto son unos genios, con la computadora, ¿verdad? Sí. Y escribiendo, si tú lo pones a escribir son malos, pero se expresan bien. ¿Por qué esa diferencia entre lo escrito y lo oral? Hablan bastante bien el idioma. Yo digo que quizás esos mismos medios electrónicos que ellos nacieron en ese ambiente de comunicación más fácil, posiblemente les ponen en contacto con culturas que antes era difícil tener acceso a ellas de manera directa. Ven videos de gente de otros países, de nueva forma de hablar, extienden su vocabulario y sus argumentaciones. Pero en el caso de José Israel, Cristino todavía, de José Israel y mío, nosotros tenemos nietos y lo oímos, los escuchamos y conversamos con ellos. Y caramba, pero se expresan bien. Sí, se expresan bien. Esos nietos suyos han tenido una buena escuela. Vaya por la periferia para que usted... Que no es lo mismo. No, doctor. No. Pero
No, y el hogar es determinante. ¿Ah? El hogar es determinante. Exactamente. Sí, porque en un hogar donde las influencias culturales no estén al nivel de los que están en otros sitios, también puede ser que los muchachos no se sientan interesados en explorar más allá de lo que su Esos entorno. niños su ambiente. probablemente hablan inglés también. Comienzan a aprender inglés ya siendo El niñitos. segundo idioma. Sí. Sí, pero otra cosa, y ese tiempo que se perdió, que es en el momento que se moldean los muchachos, porque yo te voy a decir, tú tienes, desde que naces hasta que te gradúas de bachiller, a ti te mantienen y te mantienen tu educación. Cuando sales a trabajar, ayer le decía a Carlos, hasta los 65 años, se pasan 40 años tú trabajando y después de los 40 entonces tú estás pensionado hasta los 90 horas. Entonces, la gran parte de la vida se te pasa en los 20 que te mantienen y en los 40, en los 20 más que te mantienen allá al final, ¿verdad? ¿Qué están haciendo? Bueno, no pueden matar a los muchachitos, pero están tratando de muérete viejo. A los viejos que se vayan, ¿verdad? Es una carga para los seguros y para la economía y para la boca. Entonces, en esos 40 años, tú tienes que producir para los que van subiendo y para los que se fueron pensionados. Es un problema. Y para los que van bajando. Y para los Para que los que van están bajando. subiendo y para los que están bajando. Es así. Y ahora quieren bajar la semana laboral. Porque yo digo, tú tienes que pasarte ahora media vida preparándote para trabajar. Porque tienes que aprender, tienes que hacer una carrera universitaria, tienes que especializarte. Hoy si no tienes una especialidad, estás frito en el mercado laboral. En el Tienes mercado. que aprender un idioma, tecnología de la comunicación. Sí, pero tú estás diciendo algo, ayer lo calculamos, Cristino. ¿Tú sabes a qué edad un médico es productivo? Con el problema de que si no... Tú sabes que un médico recién graduado con exequatur y título no sirve para... no consigue trabajo. Tiene que ser especialista y tiene que tener 30 años. Es decir, a los 30 años es que ese hombre va a producir. Mientras tanto, alguien tuvo que producir lo que se gastó. Claro. Ese es un problema que todos los días va a surgir. Por ejemplo, ahora mismo el trabajo sin ir el trabajo en la casa con la computadora. Y eso de la doble, de modificar el horario. Y en casa hubo una modificación, una señora que se contrata con un sueldo. Esa señora decidió dividir con otra amiga el trabajo y trabajan una semana una y una semana otra, ¿verdad? Teniendo un sueldo bueno no, dentro de esa escala muy bueno. Sí. Entonces, tú encuentras que van a surgir modalidades rarísimas ahora. Bueno, la sociedad muta permanentemente. Sí, pero ahora va a mutar mucho No, más. bueno, la pandemia, por ejemplo, restauró la dormida. La dormida. Sí. O sea, antes de la pandemia, nadie contrataba servicios domésticos con Sin dormida. embargo, Hoy es normal. Cosas que nosotros pensábamos que iban a desaparecer, como las ventas al detalle. Me cuentan las tiendas que venden al detalle, que fuera de las diferencias de los días, ¿verdad? Que el sábado es bueno, que la venta por... ¿Cómo se llama esa Las cosa? ventas por aplicación, así, Por internet. ¿Cómo la que venta se en llama línea, la sí. cosa esa? Los delivery, sí. No, pero esa que tú llamas y te mandan cosas. El de delivery. fuera. Exacto. Eso no ha mermado, eso ha aumentado el mercado de la compra. No, porque Sí. se creó una cultura nueva, un hábito nuevo. La gente entendió que eso podía ser. Y hay gente que se ha acogido a ello. No, doctor, mire. el problema es que una gente te dice, es que me dice, Fel, yo compro un juego de goma por internet a la mitad de lo que me cuesta aquí, pero el que tiene goma aquí no ha dejado de vender, es lo que a mí yo me Ahí. extraño. Porque hay dos Sí. mundos.
Hay dos mundos. Pero Hay un mundo internetizado y otro mundo fuera de No, lo que pasa de esa nueva costumbre. lo que pasa, Hay doctor, gente que solo compra por internet Usted- al extranjero. Y lo que nos ocupa a nosotros. ¿Y qué van a hacer con nosotros los viejos? ¿Qué vamos a hacer los viejos para que no nos saquen del medio? Pero están en eso. Hay que buscársela, aunque sea a las 6 de la mañana en un programita. Bueno, Ahora, ¿qué va a Hay que hacer el buscársela para vivir, porque vivir no es solamente producir. pero no le gusta ver viejos en ninguna parte. No, eso no es cierto. no, mire, ¿Qué va a hacer del ser humano? Porque ahora mismo están utilizando robots, hasta para atender en los hoteles, servicios en las habitaciones. Eso todavía no se ha desarrollado lo suficiente, pero ya comenzó ese proceso. Quiere decir que las máquinas pueden sustituir en el futuro, esa es la tendencia al ser humano. Sí, bueno, eso, Y entonces, eso es natural. es natural. Sí, pues el hombre tiene un espacio que no tiene el robot, No, inclusive, que es pensar. Me estaba diciendo Félix que quieren pagarle prestaciones laborales a los robots. Ponerle impuestos. Hay Ponerle hay que impuestos. ponerle impuestos. sí. Paguen algo. Mire, pero también hay que tener pendiente mucha gente que después de la pandemia no volvió para la oficina porque descubrió que todo lo podía hacer de su casa, y empresas que descubrieron que no tenía que hacer otro edificio para ampliar su plantilla de empleados, sino que podía tener una parte adentro y quizás hasta el doble fuera de la empresa haciéndole una Pero labor. mira, en política y en la administración pública, en que tú tienes que el Estado es el que más compra, el que más paga, el que más empleados tiene, sin anunciarlo, la administración actual se ha caracterizado porque tú puedes contar los viejos con los dedos de una mano que están en posición importante. Este es un gobierno de personas jóvenes, ¿verdad? Y yo no sé si es bueno o es malo, pero a veces decía alguien que las canas son necesarias. Sí. Con la de Milagro Bueno, tienen, ¿verdad? Bueno, pero el Con la consejo. cana de Milagro no. tienen. Óyeme, el Sanedrín Perdón. está en El la gran Biblia. Sanedrín, ¿eh? El Sanedrín está en la Biblia, era el consejo de Sí, sí, ancianos. Consejo de ancianos. Después tenemos un consejo de ancianos. ¿El qué? Este que está gobernando. No, pero el Sanedrín es necesario. Balaguer creó el Sanedrín y lo disolvió. Sí. Él creó la Comisión Nacional de Desarrollo, Sí. de 7, 8 personas. Eso era un gobierno de viejos. Sí, era un Sanedrín. Consejo de ancianos. Pero cuando se comenzaron a meter lo que no le importaba, comenzó y lo aguó y lo llevó a 2.000 miembros. Sí, sí. Y los desbarató. miércoles estaba el restaurante lleno, todos los restaurantes llenos de los 2.000 vagos que venían del interior y todo. Eso no servía para allá. Se acabó. Hasta don Luis Julián lo dejó en el banquillo del descanso. Porque le molestó. Creó el Sanedrín y después le molestó. Ahí está también, para terminar. Me encuentro raro. Hoy hay convocada la continuación de una protesta de los ministerios públicos de todo el país. Entonces, ¿cómo es posible que haya una diferencia tan grande entre todos los ministerios públicos y la cúpula del ministerio público? Porque se le vence el contrato de trabajo a un paquete del Ministerio Público. Sí. Y hay que renovarlo y para eso hay que... Hay que forzar. Hay Para que presionar. quedarse, ¿verdad? Sí, hay que, claro. Ah, eso es. Vamos a una pausa entonces, que ya está todo claro.